Él demandó a mi mujer como se debe, mientras yo no estaba en casa. Ya saben en qué sentido demandó. Justo en nuestra habitación. Ella se reía mirándome a los ojos y gritaba que me largara de la casa. Mi mujer falsificó todos los documentos y me dejó sin nada. Pero lo peor es que yo mismo le ayudé. Mi auto nunca debería estar caliente antes de que yo lo arranque. Pero cada mañana lo estaba. Incluso cuando las llaves habían pasado toda la noche tiradas en la encimera de la cocina. Al principio pensé, seguro apreté sin querer el botón del arranque remoto en el bolsillo. Pasa, ¿no? Los botones se activan solos, pero el tablero del auto me mostró otra cosa. Encendido. 5:12 de la mañana. Apagado. 5:20. Siempre el mismo horario. Día tras día. Sin excepciones. Revisé la app del teléfono que controla el auto remotamente. Nada. Ni un solo comando registrado. Historial limpio. Como si nunca hubiera pasado. Le pregunté al vecino si había visto a alguien rondando mi entrada temprano. No, nadie, me dijo. Pero luego agregó algo que me dejó helado. Aunque las luces de tu auto se encienden solas antes de que salga el sol. Como si alguien lo abriera. Pero nunca veo a nadie bajarse ni salir. Sentí un escalofrío suave, pero no quise alarmarme todavía. Seguí mi rutina. Trabajaba desde casa, veía a Carmen llegar y salir como siempre. Ella seguía con su energía de siempre, riendo, contándome del día. Yo me repetía que era una tontería, que no valía la pena arruinar lo nuestro por un detalle raro. Pero el auto seguía caliente cada maldita mañana. Las luces seguían encendiéndose antes del amanecer. Y nadie visible. Nadie. Pasaron días, semanas, y el patrón no paraba. Ya no era solo curiosidad, era una alerta constante, bajita, pero que no me dejaba en paz. Empecé a pensar, alguien más tiene acceso a mi auto, y lo usa, a las 5:12, cada día. Hasta que, 3 días después de hablar con el vecino, llegó la notificación que me hizo clic. Paquete entregado en tu puerta. El problema, yo no había pedido nada. Abrí la app para ver la foto de la entrega. Y ahí empezó todo a desmoronarse de verdad. 3 días después de lo del vecino y las luces del auto, llegó la notificación que me puso los nervios de punta. Paquete entregado en mi puerta. El problema, yo no había pedido absolutamente nada. Pensé que era un error, un pedido viejo o dirección equivocada. Abrí la app para ver la foto. Una caja pequeña marrón justo frente a mi entrada. El número de la casa clarísimo. La manija idéntica. Todo coincidía. Salí corriendo a buscarla. Nada. Revisé el porche entero, debajo de las macetas. El buzón. Cero. Volví adentro, amplié la foto y ahí lo vi. El tapete de bienvenida no era el mío. El mío es gris oscuro, liso, sin nada. El de la imagen tenía borde rojo y decía Home Sweet Home. Lo había cambiado hace más de un año. Todo lo demás encajaba perfecto. Puerta, pared, farol. Pero el tapete era de otra casa. Eso significaba que la foto no era de mi puerta. Era de una similar, pero no la mía. Me quedé parado en la sala con el teléfono en la mano, el corazón latiéndome más rápido. No era pánico aún, era una alerta fría instalándose despacio. ¿Quién toma una foto de otra puerta parecida y la sube como si fuera mi entrega? ¿Para qué? La respuesta obvia. Alguien quería que yo saliera, buscara algo que no existía y empezara a dudar de todo. Pensé en Carmen, pero no le dije nada cuando llegó esa tarde. Entró sonriendo como siempre. Preguntó si había comido. Cenamos normal. Yo la miraba, y todavía veía a la mujer de la que me enamoré. Pero por dentro ya observaba más. No era desconfianza total, era precaución. Al día siguiente, descargué la foto y la amplié. El fondo mostraba una calle parecida a la nuestra, pero la farola tenía una marca distinta. Era de otro sector del pueblo. No muy lejos, pero no mi calle. Confirmado. No era error del sistema. Alguien fabricó esa entrega falsa a propósito. Bien hecha, lo justo para hacerme salir, no encontrar nada y cuestionarme todo. No confronté a Carmen. Todavía no. Seguí la rutina.
Trabajé, cociné, la esperé, pero cada vez que ella revisaba el teléfono o salía al patio, yo notaba atención real, no obsesión. Y mientras tanto, el auto seguía encendiéndose solo a las 5:12 cada mañana, las luces apareciendo antes del amanecer. Ahora también tenía una foto falsa en mi teléfono, diciéndome que alguien estaba entrando en mi mundo de una forma que no podía explicar. Me repetía que mantuviera la calma, que nuestro matrimonio valía más que esas señales raras. Pero por dentro ya sabía que algo se rompía despacio, y que si alguien podía hacer arrancar mi auto solo y mandarme una entrega que nunca existió, entonces esa persona estaba mucho más cerca de lo que yo creía. Ya no era solo duda, era el comienzo de algo imposible de ignorar. En mi edificio empezaron a reconocerme antes de que yo llegara. Hace unos meses instalaron un sistema nuevo. Nada de llaves, todo por APE. Te acercas y la puerta principal se abre sola si tienes el código vinculado. Al principio me pareció genial, moderno, cómodo. Una tarde, aún a 10 metros de la entrada, escuché el clic. La puerta se abrió antes de que yo sacara el teléfono. Pensé, Bluetooth, proximidad, cosas que pasan. No le di importancia, pero siguió pasando, todos los días. Me acercaba y clic, sola. Ya no era casualidad. Abrí la app y revisé el historial de accesos. Ahí estaba todo. Hora exacta, modelo de teléfono, código único del dispositivo. En casi todos los registros de los últimos días, aparecían 2 dispositivos activando la puerta con segundos de diferencia. Uno era el mío. El otro también estaba registrado bajo mi apartamento. Pero no era el teléfono de Carmen. Ella tiene su propio perfil con su nombre. Este era un código distinto, uno que yo nunca autoricé ni agregué. Nunca compartí acceso con nadie. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Carmen aún no había llegado. El segundo dispositivo entraba y salía casi siempre al mismo tiempo que yo, o justo antes. Como si alguien supiera exactamente cuándo llegaba. Como si me esperara. Recordé lo del auto a las 5:12, la foto del paquete equivocado. Ahora esto. Todo empezaba a encajar en un patrón que dolía. Esa noche Carmen llegó tarde. Reunión larga en el tribunal, dijo. Me besó, se sirvió agua y habló de su día como siempre. Yo la observaba desde el sofá, pero mi cabeza estaba en esa lista de accesos. Mientras dormía a mi lado, me levanté y revisé más atrás. El segundo dispositivo entraba en horarios que coincidían con los días en que Carmen llegaba o salía muy temprano, pero también cuando yo no estaba. Tenía llave virtual y la usaba cuando quería. No era un hackeo torpe. Alguien quería que yo lo viera eventualmente. Al día siguiente, casual, le pregunté si había añadido algún dispositivo extra. Se quedó callada un segundo de más. Luego rió suave. No, ¿para qué? Si necesitara, te lo pediría. Estás viendo cosas donde no las hay. Demasiado tranquila. Asentí y cambié de tema. Pero la alerta ya era permanente. Cada vez que la puerta se abría sola antes de que yo tocara el teléfono, sentía frío en el estómago. Certeza. Pensé en el juez Enrique. Lo había visto un par de veces en el tribunal cuando llevé papeles para ella. Siempre educado, sonrisa profesional. Ahora su nombre no paraba de aparecer en mi cabeza. El tribunal está a pocas calles. Carmen va seguido. Todo dolía al encajar. No tenía pruebas sólidas, solo señales. Pero ya no eran aisladas. Todas apuntaban al mismo sitio. Alguien muy cercano usaba mi confianza para entrar donde no debía. Esa noche, mientras cenábamos, me preguntó si estaba bien. Sí, solo cansado. Mentí. Ella sonrió y siguió comiendo. Yo la miraba y veía a la mujer que amo, y también a la que quizás ya no era solo mía. Supe que no podía seguir fingiendo. El segundo dispositivo seguía ahí, en el historial, entrando y saliendo. Cada acceso era una prueba más de que la traición llevaba tiempo en marcha. Y lo que pasó después fue mucho peor. Cuando llegó, ya no hubo forma de mirar para otro lado. Querido espectador, si quieres saber cómo transferí todos los bienes a mi esposa infiel, dale like y seguimos.
Los correos empezaron a llegar. El primero tenía como asunto: tenemos que hablar. No reconocí el remitente. Un montón de letras y números al azar, como esas cuentas que crean para spam. Pensé que era basura y lo mandé a la papelera sin abrirlo. Pero al día siguiente llegó otro. Mismo remitente. Asunto: no lo ignores. Abrí ese. El cuerpo del mensaje era corto. Sabes que algo pasa. No finjas que no lo ves. No había firma. No había nada más. Solo esas palabras. Me quedé mirando la pantalla. El departamento estaba en silencio. Carmen había salido temprano esa mañana por un trámite en el tribunal. Yo estaba solo. Borré el correo. Pero esa noche llegó otro. Asunto: es hora de que sepas. Esta vez el texto era más largo. Mencionaba detalles que solo alguien muy cercano podía conocer. Decía que había visto cómo yo revisaba el historial del auto a las mañanas. Que sabía que yo había notado el tapete equivocado en la foto del paquete. Que me había visto sentado en el sofá mirando la aplicación del edificio, contando los accesos del segundo dispositivo. Terminaba con una línea. Ella no es quien crees, y tú lo sabes desde hace semanas. Cerré el correo rápido. El pulso me latía en las sienes. No era miedo todavía. Era una claridad fría que empezaba a sentarse. Revisé los encabezados del correo. La IP de origen estaba enmascarada. Pasaba por varios servidores. No había forma fácil de rastrearlo desde mi computadora. Pero no necesitaba rastrearlo para entender el mensaje. Alguien me estaba observando. Alguien sabía exactamente qué hacía yo cuando estaba solo. Alguien quería que yo supiera que lo sabía. Los correos siguieron llegando. Todos los días. Siempre de noche. Cuando Carmen ya dormía o cuando salía a caminar. Siempre con detalles precisos. Uno mencionó la marca de café que yo compré el martes pasado y que dejé en la encimera. Otro habló de la llamada que hice a mi hermano preguntándole si había notado algo raro en Carmen últimamente. Otro recordó la fecha exacta en que cambié el tapete de la entrada. Cada correo era una prueba más de que no estaba imaginando nada. Alguien entraba en mi rutina, en mis conversaciones, en mis movimientos, y lo hacía con calma, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No le conté a Carmen. No podía. Si le decía, ella iba a negar todo, a decir que yo estaba paranoico, a reírse como siempre y a hacerme sentir que exageraba. Y yo todavía no tenía la fuerza para enfrentarla. Todavía quería creer que había una explicación inocente. Pero los correos no paraban, y cada uno me quitaba un poco más de esa esperanza. Una mañana llegó el que cambió todo. Asunto: no ignores esto. El cuerpo solo tenía una línea. Mira el cajón de la mesita de noche, el de su lado. Carmen ya se había ido al trabajo. Yo estaba solo en la casa. Me acerqué a la mesita. Abrí el cajón con cuidado. Ahí estaba su teléfono viejo, el que decía que usaba solo para emergencias, el que casi nunca encendía. Lo tomé. La pantalla se iluminó sin pedir PIN. Estaba desbloqueado. Abrí los mensajes. El último chat era con un número sin nombre guardado. Pero reconocí el prefijo. Era local. Del pueblo. Los mensajes eran de los últimos meses. Ella escribía cosas cortas. Ya salí. En 10 minutos estoy ahí. Me gustó lo de ayer. Repetimos pronto. Él no sospecha nada. Sigue igual de confiado. Respuestas del otro lado. Perfecto. Te espero en el estacionamiento de atrás. Trae el café que te gusta. Ya sabes cuál. Y uno que me dolió más. A veces me da pena, pero contigo todo es diferente. No había fotos. No había audios. Solo texto. Pero suficiente. Cerré el teléfono. Lo dejé exactamente donde estaba. Me senté en la cama un rato largo. No lloré. No grité. Solo respiré hondo. Todo encajaba. El auto que se encendía solo. La entrega falsa. El segundo dispositivo en la puerta. Los correos. Ahora esto. No era paranoia. Era realidad. Cuando Carmen llegó esa noche, actué normal. Cenamos. Hablamos de tonterías. Ella se rió de algo que dije. Yo sonreí porque todavía podía hacerlo. Pero por dentro ya no había dudas. Solo una certeza tranquila y pesada.
Sabía que tenía que confrontarla, pero no esa noche. Quería tener todo listo. Quería estar seguro de que cuando hablara, no hubiera vuelta atrás. Los correos seguían llegando, pero ya no los abría con miedo. Los leía como quien revisa pruebas. Cada uno reforzaba lo mismo. Ella tenía otra vida. Y yo ya no era parte del centro de esa vida. Al día siguiente empecé a moverme en silencio. Busqué un abogado, preparé documentos, revisé cuentas, todo con calma, sin prisa, sin ruido, porque cuando llegara el momento de hablar, no iba a ser una discusión, iba a ser una decisión, y esa decisión ya estaba tomada. Lo que vino después fue el golpe final, el que hizo que todo se rompiera de una vez, y cuando pasó, ya no hubo manera de fingir que podía salvarse algo. La situación que lo cambió todo ocurrió una tarde de domingo. Habíamos discutido otra vez la noche anterior. No fue una pelea fuerte, pero sí tensa. Carmen insistía en que mis sospechas eran solo ideas mías, que exageraba, que ella seguía siendo la misma de siempre. Yo no respondía mucho, solo escuchaba. Ella quería calmar las cosas. Dijo que pondríamos música suave, que conectaríamos el altavoz inteligente a su teléfono para probar que no había nada escondido, que yo viera que todo era normal. Acepté. No porque creyera que iba a encontrar algo, sino porque ya no tenía ganas de discutir más. Quería terminar con aquello de una vez. Ella se acercó al altavoz que está en la sala. Lo encendió. Dijo en voz alta: reproduce música relajante. El altavoz hizo un pequeño pitido de confirmación, pero en lugar de música, salió una voz masculina. Clara, tranquila, como si estuviera hablando por teléfono. Hola, mi reina. ¿Cómo está tu marido? ¿Sigue tan tonto como siempre y sin entender nada? Mándame mensaje cuando estés libre. Te quiero. El silencio que siguió fue total. Carmen se quedó congelada, la mano todavía cerca del altavoz. No se movió. No dijo nada. Solo miró el aparato como si no entendiera qué acababa de pasar. Yo tampoco me moví al principio. Escuché las palabras otra vez en mi cabeza. Las reconocí. Eran las mismas que había leído en los mensajes de su teléfono viejo. La misma forma de hablar. La misma confianza. Me acerqué despacio. Apagué el altavoz. Luego la miré. Ella levantó la vista, los ojos abiertos, la boca entreabierta. No había color en su cara. Yo hablé bajo, sin gritar, sin alzar la voz. No vas a recibir nada. Después del divorcio te quedas sin casa, sin auto, sin cuentas compartidas. Nada. Y te quedas con el hombre de ese mensaje. Carmen se dejó caer de rodillas. Empezó a llorar. No era llanto fuerte, era un sollozo ahogado, como si le costara respirar. No, Sergio, por favor. Es un error. Es un amigo. Solo un amigo. Te juro que no es lo que piensas. Yo la miré desde arriba. No me moví para ayudarla a levantarse. ¿Un buen amigo? Uno que te dice mi reina y se burla de tu marido. Uno que es más importante que yo. Ella negó con la cabeza. Las lágrimas le caían por las mejillas. Intentaba tocarme la pierna. Yo di un paso atrás. No es así. Empezó como algo tonto. No significaba nada. Luego, no sé cómo pasó. Pero te amo a ti. Siempre te he amado. Yo no respondí. Solo fui al cuarto. Saqué la carpeta que tenía guardada desde hacía semanas. Los papeles del divorcio ya estaban listos. Los había preparado con un abogado de otra ciudad para que nadie del pueblo supiera nada todavía. Volví a la sala. Los puse sobre la mesa. Empaca tus cosas. Todo lo que es tuyo. Mañana firmamos. Ella se levantó tambaleando. Corrió detrás de mí cuando salí al pasillo. Iba descalza. Tropezó con el tapete. Me agarró del brazo. Sergio, espera. Hablemos, por favor. No hagas esto. Yo me solté con calma. Ya hablé suficiente. Ahora actúo. Entré al garaje. Subí al auto. Cerré la puerta. Ella se quedó en la entrada del garaje, llorando, gritando mi nombre. No miré atrás. Conduje hasta la oficina del abogado. Firmé lo que faltaba. Recogí las copias finales. Todo estaba en orden. La casa quedaba a mi nombre.
El auto también. Las cuentas se separaban. Ella no tenía derecho a nada más que sus pertenencias personales. Cuando volví a casa esa misma noche, ya había decidido que no dormiría allí. Iba a dejarle los papeles y marcharme a un hotel. Pero antes de entrar, supe que algo más iba a pasar. Porque el auto de ella estaba en la entrada. Y había otro auto al lado. Uno que conocía bien. El del juez Enrique. Abrí la puerta despacio. Estaban en la sala. Ella sentada en el sofá. Él de pie, con la mano en su hombro. Los dos me miraron al mismo tiempo. Carmen se levantó rápido. Sergio, llegaste. Enrique no dijo nada al principio. Solo me miró. La cara seria, pero no de sorpresa, de quien ya esperaba este momento. Yo cerré la puerta detrás de mí. Puse los papeles sobre la mesa. Aquí están. Firma y terminamos. Carmen negó con la cabeza. No voy a firmar nada. Esto se puede arreglar. Enrique habló por primera vez. Sergio, escúchame. No tiene que ser así. Podemos hablar como adultos. Yo lo miré fijo. No vine a hablar. Vine a terminar. Entonces Carmen dijo algo que no esperaba. Estoy embarazada. Las palabras cayeron como piedras. No dije nada. Solo esperé. Ella siguió. Es de él. Lo siento. Pero es así. Enrique bajó la mirada. No había orgullo en su cara. Solo incomodidad. Yo sentí una lágrima sola correr por mi mejilla. No era de dolor. Era de cierre. De algo que terminaba de romperse. Me di la vuelta. Salí al garaje. Tomé un trozo de madera que usaba para arreglar cosas. Pesado. Sólido. Volví adentro. Ellos se pusieron de pie. Asustados. Empecé por las ventanas. Golpe tras golpe. El vidrio se rompió hacia adentro. Los pedazos cayeron al piso. Seguí con las lámparas. Con los televisores. Con la laptop de ella que estaba sobre la mesa. Carmen gritaba que parara. Enrique se quedó sentado en el sofá, con las rodillas recogidas, como un niño. Toda su seguridad se había ido. Salí al patio. Había un bidón de resina de 50 litros que usaba para sellar madera. Lo abrí. Lo vacié sobre el césped, sobre el auto de ella. El líquido espeso se extendió por todas partes. Cuando terminé, volví a la ventana rota. Los miré. Felicidades por el embarazo, querida. Subí al auto. Arranqué. Me fui sin mirar atrás. Esa noche dormí en un hotel a las afueras del pueblo. Por primera vez en meses, el silencio no me pesaba. Era ligero. Libre. Lo que vino después fue el final definitivo. El momento en que todo se aclaró de una vez por todas. Y cuando llegó, ya no había vuelta atrás. Volví a casa esa misma noche, con los papeles del divorcio en la mano. Los había revisado 2 veces en el hotel. Todo estaba en orden. La firma pendiente era la de ella. Yo ya había firmado lo mío. Quería entregárselos, que firmara y que terminara de una vez. No buscaba más discusiones. Solo cierre. Aparqué en la entrada. El auto de Enrique seguía ahí, al lado del de Carmen. Las luces de la sala estaban encendidas. Escuché voces bajas antes de abrir la puerta. Entré despacio. Carmen estaba sentada en el sofá. Enrique de pie detrás de ella, con una mano en su hombro. Los dos me miraron al mismo tiempo. No había sorpresa en sus caras. Solo expectativa. Como si me hubieran estado esperando. Carmen se levantó primero. Habló con voz baja, casi suave. Sergio, llegaste. Yo no respondí. Puse los papeles sobre la mesa del comedor. Los extendí con calma. Aquí están. Firma donde está marcado. Después te vas. Enrique dio un paso adelante. Intentó sonar razonable. Mira, Sergio, podemos hablar. No tiene que terminar así. Hay cosas que se pueden arreglar. Yo lo miré fijo. No contesté. Mi mirada pasó a Carmen. Ella negó con la cabeza despacio. No voy a firmar eso. No es justo. Entonces dijo lo que yo ya sabía, pero que igual dolió escucharlo en voz alta. Estoy embarazada. Es de él. Enrique bajó la vista. No había orgullo, solo incomodidad, como si le pesara estar ahí. Carmen siguió hablando. Las palabras salían rápidas, como si quisiera llenar el silencio. Empezó hace meses. No lo planeé. Pero pasó. Y ahora hay un hijo.
No puedo dejarlo. Yo sentí la lágrima. Una sola. Bajó por mi mejilla y cayó al piso. No era de rabia. Era de final. De algo que se acababa del todo. Miré los papeles otra vez. Los tomé. Los revisé con más atención. Entonces lo vi. No eran los mismos que yo había preparado. El encabezado era parecido, pero el contenido diferente. Decía que yo cedía la casa, el auto, las cuentas de ahorro, todo, voluntariamente, como donación. Mi firma estaba ahí, pero no era mi firma. Era una copia perfecta, falsificada. Levanté la vista hacia Enrique. Él habló sin mirarme a los ojos. Hiciste una gran contribución, Sergio, para su nueva familia, para el niño. Carmen se acercó un paso. Era lo mejor, para todos. Yo no dije nada, solo doblé los papeles, los guardé en el bolsillo. Di media vuelta, salí al garaje, tomé el trozo de madera que usaba para reparaciones. Pesado, largo. Lo agarré con las dos manos. Volví adentro. Ellos se pusieron de pie rápido. Carmen levantó las manos. Sergio, no, por favor. Empecé por las ventanas. Golpeé el primer vidrio. Se rompió hacia adentro. Los pedazos cayeron al piso con ruido seco. Seguí con las otras, una tras otra. El aire frío entró por todos lados. Pasé a las lámparas del techo. Golpeé las dos principales. El cristal estalló. Las bombillas se apagaron con chispazos. Luego los televisores. El grande de la sala. El pequeño del cuarto. Los dejé en el suelo hechos pedazos. Carmen gritaba que parara. Que por favor. Que pensara en el bebé. Enrique se había sentado en el sofá otra vez, las rodillas recogidas contra el pecho, la cara pálida. Toda su postura de juez había desaparecido. Parecía un niño asustado. Salí al patio trasero. El bidón de resina de 50 litros seguía ahí, donde lo dejé la última vez que sellé la madera del deck. Lo abrí. Lo incliné. El líquido espeso empezó a salir. Lo vacié primero sobre el césped, luego sobre el capó del auto de Carmen. El parabrisas, las llantas. Se extendió lento, cubriendo todo. Volví a la ventana rota de la sala. Los miré a los dos. Felicidades por el embarazo, querida. Carmen lloraba en silencio ahora. Enrique no se movía. Caminé hasta la puerta principal. La abrí. Salí sin mirar atrás. Subí al auto. Arranqué. Conduje despacio por la calle. Las luces de las casas pasaban a los lados. Todo estaba quieto. Llegué al hotel donde había pasado la noche anterior. Entré a la habitación. Me senté en la cama. Respiré hondo. Por primera vez en meses, el peso se fue. No del todo. El dolor seguía ahí. La traición seguía ahí. Pero ya no me aplastaba. Era como si hubiera soltado algo muy pesado que llevaba cargando solo. Al día siguiente, llamé al abogado de verdad, el que había preparado los papeles originales. Le conté lo de la falsificación. Me dijo que era delito grave, que podíamos denunciar, que Enrique, siendo juez, iba a perder todo si se probaba. No respondí de inmediato. Pensé un rato. Al final le dije que no quería más juicios, que no quería más de ellos en mi vida. Solo quería empezar de nuevo. Limpio. Vendí la casa 3 meses después. Me mudé a otra ciudad, más pequeña, más tranquila. Empecé a trabajar en algo diferente, algo que me gustaba de verdad. A veces pienso en Carmen, en cómo era antes, en los días buenos, en las risas, en cómo me sentía cuando llegaba a casa y ella estaba ahí. Pero ya no duele como antes. Es un recuerdo lejano, uno que ya no me quita el sueño. Ahora despierto temprano. Arranco el auto. No está caliente antes de tiempo. No hay luces que se encienden solas. No hay mensajes. No hay segundas llaves virtuales. Solo yo, mi camino, mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. No perfecto, no sin cicatrices, pero en paz. Libre. Y eso basta. Querido espectador, dale like. Suscríbete al canal para no perderte historias como esta. Gracias a todos.